y en los confines de la tierra. Si nos vemos nuestro mapa, Judea, ¿ok? La parte de abajo donde está el templo, ¿ok? Judea donde está el templo. Luego dice en Samaria, o mejor dicho, Jerusalén propiamente, la parte de acá, luego Judea y Samaria. Recordemos que Samaria, ¿no? No es que sea pues un pueblo que nosotros elijamos por su orden y por sus buenas costumbres. Por el contrario, Samaria más bien era visto como muy peligroso. ¿Recuerdan el pasaje del buen samaritano? El decir un buen samaritano era lo más ilógico que podía existir, ¿verdad? Porque no habían buenos samaritanos. Los samaritanos más bien eran vistos de manera contraria a lo que se pedía. Entonces, vamos a ver que los Hechos de los Apóstoles también van a ir a Samaria. Y luego dice, hasta los confines de la tierra. Vamos a ver qué sucede entonces. Del capítulo de los Hechos de los Apóstoles, del 2 al 7, va a enmarcar Jerusalén. Del 8 al 12 va a subir a Samaria. Y del 13 al 18 ya vamos a ver en gran parte, en gran medida de todos. ¿Estamos? Entonces, más o menos, por eso les decía que el primer capítulo nos resume ya la historia de los Hechos de los Apóstoles que nos van a venir a contar nuestro hermano Lucas. Lucas, ¿ok? No olvide, para aquellos que acaban de entrar hace un momento, esta presentación, con mucho cariño, se las vamos a transmitir a cada uno de ustedes. Y si hay algún comentario, alguna pregunta, lo pueden ir haciendo en el chat, por favor, a menos que esté claro, por supuesto. Muy bien, pasaje importante, voy a mencionar algunos, mis queridos hermanos. Capítulo 2, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Eso que ocurre tan impresionante en nuestra iglesia está en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver aquí una acción interesante. Cuando María, ¿no es cierto?, estaba por primera vez en la llegada del ángel, ¿no es cierto?, se manifestó el Espíritu Santo. Cuando vemos Pentecostés, también estaba María presente y se manifestó el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? No son situaciones casuales, sino que vamos a darle una concordancia entre estas actividades. Capítulo 2, Pentecostés. Otro capítulo que me parece importante es que después del capítulo 2 va a suceder algo interesante. Hay 3 puntos que no estaban pasando en el templo, en el pueblo elegido, en los sacerdotes de ese tiempo. Presencia de Dios en el templo no se veía mucho. Gente orando en el templo, acuérdense de lo que decía Jesús, más bien a quien replicaba bastante, ¿se acuerdan? A los sacerdotes de ese entonces, a los escribas, ¿se acuerdan? O a los escribas. Les decía que algunos oraban, pero solamente para que se fijaran en ellos. Entonces, la presencia de Dios, un poco dudosa en ese momento. La gente orando no era tan fidedigna. Y la atención a los pobres, tampoco había atención a los pobres por parte de quienes llevaban el ministerio en ese momento en el templo. Pero ¿quiénes sí lo hacían? ¿Quiénes lo hacían? Los apóstoles. En los apóstoles se veía la presencia de Dios. En los apóstoles se veía oración. En los apóstoles se veía atención a los pobres. Entonces la gente ya se va dando cuenta. Pero ¿quién también se daba cuenta, mis hermanos? La jerarquía, la parte de arriba, estaba mirando esto no con buenos ojos. El pueblo ya no estaba viniendo hacia donde estaban ellos, sino bien estaba yendo donde los apóstoles, donde los discípulos de Jesús. ¿Y qué comienza acá entonces? Las persecuciones. ¿Se da cuenta? Aquí entonces da inicio a las persecuciones. Primer mártir. ¿Quién está acá? Primer mártir. El que lo escribe en los comentarios, vamos a regalarle ahí un premio y le vamos a enviar por globo. Hay unas galletitas con su gaseosa. ¿Quién fue el primer mártir? ¿Quién vemos aquí que está siendo apedreado en la presencia de Pablo? Por ahí me han escrito, creo, por ahí me parece que ya hay por ahí una respuesta. Muy bien, dice, 2 respuestas, 4 respuestas. San Esteban, ¿no es cierto? Muy bien, excelente la participación de todos. Vamos a ver si compramos galletas animalitos para repartir un poquito a cada uno. Muy bien, San Esteban fue el primer mártir. Y San Esteban ni siquiera lo habíamos visto en la historia de los evangelios con Jesús. Aparece luego. Y miren cómo es el primer mártir apedreado. ¿Quién estaba al frente de ahí? Saulo, ¿no es cierto? Pablo, Saulo de Tarso. Comienza a darse las persecuciones. Esto lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Luego, ¿qué dice?
¿Cuál es la importancia de este paso entonces? Es decir, ¿ya qué cosa tenían que decir los apóstoles? Los apóstoles lo que tenían que decir es, tenemos que vivir lo mismo que vivió Jesús. Es decir, tenemos que pasar el mismo itinerario que nuestro maestro. ¿Cómo es esto? Le decía la gente del pueblo. El mismo itinerario, hermanos. Debemos predicar. Debemos pasar por el Calvario. Debemos morir y luego resucitar con Cristo. Para esto, muchos muy animosos, para otros, por supuesto, muy complicado poder hacerlo. San Esteban lo comprendió muy bien, por supuesto, pero esto es lo que predicaban los apóstoles. Debemos pasar el mismo itinerario con Jesús. Es lo mismo que hoy les digo a todos ustedes, mis hermanos que están aquí muy bien conectados, atentos, apuntando. Esa es nuestra misión. Debemos pasar el mismo itinerario que pasó Jesús para poder morir y resucitar con Él. ¿Estamos? Muy bien. Luego continúa un poquito con algunos pasajes de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que habíamos dicho que comenzaron los apóstoles, como comenzaron las persecuciones, ¿qué quedaron? No, hay que irnos y no escaparnos, sino a salir del paso que nos vamos, pero vamos predicando donde vayamos. Por ahí Felipe, ¿no es cierto?, se fue a Samaria, el lugar más difícil, Felipe, uno de los lugares más difíciles, ¿no es cierto? Por ahí Pedro, por ahí poco después, ya le voy a contar, a Roma, ¿no es cierto? Había una misión especial por ahí. Pablo también, por ahí otro lado, después de haberse encontrado con Jesús, por supuesto. Entonces, vemos que ahí comienza ya ese viaje, ¿no es cierto? Esa separación de los apóstoles para poder evangelizar, ¿no es cierto? Y, de manera especial, también Pablo, ¿no es cierto?, ya transformado, convertido, una vez que estuvo en Jerusalén, viaja a Roma. ¿Por qué? Vamos a ver si lo tengo acá. Porque esto quiero ponerlo en claro también como enseñanza a mis hermanos. Escúchenme aquí. Pablo estaba en Jerusalén, pero por supuesto Pablo, muy inteligente, se da cuenta de que ¿quién domina todo ese lugar? ¿Dónde es ese lugar privilegiado donde dominan? Roma. Roma era el lugar donde dominaba todo Chipre, todos los lugares donde estaban alrededores. Entonces, ¿qué dice Pablo? Debo ir a Roma y ahí predicar. Porque si cambio ahí a las personas y las convierto en Roma, todo lo demás se va a poder trabajar. ¿Se dan cuenta? Pero claro, no era fácil, no era cosa de tomar el tren o todo el metropolitano y ya está y me llevo a Roma. No. Él sabía que para viajar a Roma era recontra complicado. ¿Qué hizo? Lo apresaron. Y por supuesto él se dejó apresar también, ¿no es cierto? Y los presos, ¿a dónde lo llevaban? A Roma. Así que él viajó gratis hacia Roma. Mira las estrategias de nuestro hermano Pablo. Y mientras iba preso viajando, porque no lo podían matar hasta que no ser juzgado, iba viajando hacia Roma, iba predicando mientras él viajaba. Llegó a Roma, por supuesto también por gracia de Dios, ¿no es cierto? Sale de la cárcel, los ángeles le ayudan y él sigue predicando hasta la muerte. Entonces nos damos acá cuenta un punto. ¿Y esto, hermano, de qué me sirve a mí? Me estás diciendo. Cuando Pablo se reúne en Roma, no es para ver, ¡ay, qué bien nos llevamos todos! No, es para convertir a las personas que estaban ahí. Cuando nosotros nos reunimos con hermanos que no son cristianos, que no son católicos, muy bien, somos todos hermanos, pero mi misión, ¿cuál es? Mi misión es convertirlos a la fe, convertirlos en el Señor. Esa es nuestra misión, como la de Pablo. No es que todas las religiones, muy bien, ya todas las religiones, ok, y nos tomamos de la mano y todos salimos Dios. No, eso no hizo Pablo. Pablo fue con ellos, sí, pero ¿para qué? Estratégicamente para convertirlos en lo que su maestro, el Señor, le había mandado. Algún pasaje también interesante por ahí para que algo que no está propiamente, por ejemplo, en nuestra liturgia, pero que lo podemos ver aquí, Hechos 6, 1, ¿no es cierto? La elección de los diáconos, ahí viene la palabra diáconos, ¿no es cierto? Eligieron a 7 diáconos. ¿Cómo sucede esto? Los apóstoles no se daban abasto. Acuérdense que teníamos 3 cosas principales: el momento de la presencia de Dios, la oración y la atención a los pobres que hacían los apóstoles. Los apóstoles, también las viudas, ¿no es cierto? Los pobres decían, pero no nos atienden a nosotros, necesitamos que alguien nos ayude, que nos atiendan. Los apóstoles dijeron, nosotros no nos damos abasto. Entonces llamaron a 7 hombres de buena fe y le dijeron, ustedes van a diaconar, ustedes van a ser diáconos y van a ayudar a los pobres. Esa va a ser su misión. Ahí nace el diaconado.
Luego, una historia súper interesante, también lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 10, Pedro y Cornelio. Cornelio, un romano, no cualquier romano, uno de los primeros, ahí como soldado coronel, me parece, romano, y Pedro, el apóstol, ¿no es cierto? Cornelio, una visión, y le dice el Señor, Cornelio, por cierto, miren, romano y todo, pero temeroso de Dios, constante en su ofrenda a Dios. Y eso le agrada al Señor, tanto que el Señor se manifiesta a Cornelio y le dice, Cornelio, llama a un hombre que se llama Pedro y estate con él. Y Cornelio obedece rápidamente al Señor, a sus sirvientes lo mandan que vayan por Pedro. Al mismo tiempo, paralelamente, Pedro estaba por almorzar, estaba en la azotea de su casa y tiene una visión. Se aparece un mantel enorme cogido de 4 puntas, ¿no es cierto?, con muchos animales que él, como judío, no podía comer, ¿no es cierto? Y una voz que le decía, Pedro, sírvete. Y Pedro le decía, no, porque eso yo no puedo, por mi ascendencia yo no puedo, porque está prohibido para mí. Pedro, come. Y Pedro no comprendía cuál era la lección. Hasta 3 veces le dijo, Pedro, come, le dijo esa voz. Y Pedro no entendía muy bien lo que quería decir. Luego baja, tocan la puerta y le dice, Cornelio quiere venir a verte. Pedro en el camino entiende que todos están llamados a la conversión. ¿Se dan cuenta? Pedro se encuentra con Cornelio y comienza ahí una escena muy importante, ¿no es cierto? La aceptación de Pedro, la aceptación de Cornelio por parte de Pedro, que era un mensaje de la vida del Señor. ¿Qué cosa quiere decir entonces? La iglesia es católica, para todo el mundo, para todos. La misión es para todos. Otro pasaje interesante, el primer concilio, el concilio de Jerusalén, lo encontramos en Hechos 15. Comenzaban las dudas, las preguntas, muy aparte de ser algo doctrinal, eran algunas dudas de, por ejemplo, también los que no son judíos tienen que entonces primero bautizarse para luego ser cristianos, tienen que circuncidarse, acuérdense de que todo es todo un tema. ¿Qué hacemos? Se reunieron todos y se hizo el concilio de Jerusalén, ¿no es cierto? Y conversaron y Pedro comenzó a preguntar en base a las experiencias. ¿Cómo te pasó a ti, mi querido Felipe? ¿Cómo te pasó a ti, Bernabé? ¿Cómo te pasó a ti? Y comenzaron a preguntar y llegaron a una conclusión. Es decir, hecho importante, mis hermanos, la iglesia siempre ha tratado de ponerse de acuerdo, la iglesia siempre ha tratado de conciliar, siempre ha tratado de conversar en base a las experiencias que ha vivido en Hechos 15. Penúltimo, Hechos 24, Pablo y su proceso. Eso ya les comenté hace un momento, el viaje que tuvo Pablo hacia Roma, toda la proyección y la idea que tenía. Esto ya les comenté también un poquito. Y luego, algo interesante que vemos en los Hechos de los Apóstoles son los discursos. Se le llama discurso querismático. Hermano, querismático, eso me suena, eso lo he escuchado en algún momento, querisma. Sí, querisma. Ese encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Esos discursos querismáticos nacen de los Hechos de los Apóstoles, es decir, nacen de los apóstoles, y luego, con el tiempo, por supuesto, esto se volvió hasta un plan. Como vemos ahí algunas imágenes, por ejemplo, la arquidiócesis, algunas arquidiócesis han tomado como un documento base el querisma, hay retiros querismáticos, hay comunidades querismáticas, hay planes de acción, hay catequesis querismáticas. Por ejemplo, un poquito los ejercicios espirituales de San Ignacio, más o menos nos llevan por ahí también muy parecido, porque va hacia el querisma, hacia este plan de querisma que es el encuentro con el Padre, ¿no es cierto? Primero el encuentro con Jesús, ¿no es cierto? Que es redención, el Padre que nos perdona y que nos envía el Espíritu Santo, las 3 personas de la Santísima Trinidad. Entonces ese proceso lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Luego, un pasaje que me parece sumamente importante, por favor, apúntelo, esto es trascendental, Hechos 2:42. Ese es el manual de toda comunidad, es la guía de todo grupo, de toda parroquia, de toda comunidad, de toda hermandad. Hechos 2:42, que dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Número 1, entonces, ¿qué tenemos? Acá hay 4 puntos. Punto número 1, la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es la enseñanza de los apóstoles? Lo que estamos haciendo ahorita, talleres, charlas, meditaciones, estos encuentros que se tienen de formación, esa catequesis que estamos teniendo es la enseñanza de los apóstoles. Si estamos acá, vamos bien con el punto 1. ¿Se da cuenta?
comunidad que no quiere formarse, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a amar lo que no conocemos? Grupo parroquial que no se forma, hay que motivar, hay que decirles, hermano, necesitamos formación, hermano, hay que exigir formación. Punto número 1 que hacían los apóstoles, enseñanza. Número dos, a la comunión, es decir, la común unión. Todos ellos ponían todo en común unión, es decir, yo libremente pongo todo de mí en cada reunión, en cada enseñanza. Es decir, yo al entrar a esta reunión ya no salgo igual, me reúno con mis hermanos. Esa es la comunión unión en lo que nos dice la Madre Iglesia. La Madre Iglesia me dice algo y yo digo, la Madre Iglesia me dice esto y yo lo creo, porque la Madre Iglesia me lo dice, guiada y bajo por su Espíritu Santo. La común unión. Número 3, número 2 es la comunión. Número 3, a la fracción del pan. Es decir, ¿a qué? A nuestra Eucaristía. ¿Ah? A nuestra Eucaristía. Estamos pidiendo, estamos rogando que por favor ya se abran los templos para poder acudir a la presencia real de nuestro Señor. Ya, que sea lo más pronto posible. Necesitamos ese sacramento, necesitamos la reconciliación, necesitamos la comunión, ¿no es cierto? Fundamentos importantes para nuestra santidad. Sin fracción del pan, ¿cómo? Sin el encuentro con nuestro Cristo. ¿Cómo? Y número 4, la última, la oración. Esto dividido en dos, ¿verdad? La oración con mis hermanos, como ahora, por ejemplo, que nuestro hermano inició este taller orando, como los rezos del rosario que hacemos con nuestros hermanos, como, digamos, todos los rezos y oraciones que hacemos en comunidad, como nuestra oración personal. Acá también va una mirada hacia nosotros. Nos estamos despertando y le estamos dando gracias a Dios. Estamos agradeciendo cada vez que comemos alimentos en el desayuno, almuerzo y comida, en familia. Estamos haciendo nuestro rosario personal. Estamos haciendo por ahí nuestro ángelus. Nos estamos orando, deteniendo en oración antes de acostarnos, en familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. 4 pilares fundamentales que hacían los apóstoles y que tenemos que hacer nosotros. Esa es la enseñanza, una de las enseñanzas fundamentales que nos dicen nuestros hermanos los apóstoles. Y nada que no, es que eso era en ese tiempo. No, eso no era en ese tiempo. Eso debe ser siempre. Acuérdense que la iglesia es la misma ayer, hoy y siempre, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Preguntota, ¿qué nos dice San Ignacio? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Es decir, leer Hechos de los Apóstoles nos va a llevar a esta pregunta. Te pregunto a ti esta noche, ¿qué has hecho por Cristo? ¿Qué haces hoy por Cristo? ¿Y qué puedes hacer más tarde por Cristo? Preguntémonos eso cada día y eso nos va a llevar a una disciplina de santidad, porque ese es nuestro objetivo, ¿no es cierto? Ser santos. Leer Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, es súper interesante. Podamos darnos el tiempo de leer un capítulo diario, porque en realidad es bastante interesante. Es como la vida misma, decíamos los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Nos va a llevar un vaivén de emociones los Hechos de los Apóstoles porque es así. ¿Quién no ha vivido un momento donde nos han criticado? Un momento donde hemos tenido un momento de conversión, un momento donde nos hemos acercado al Señor, un momento donde nos hemos alejado del Señor. Todo lo que hemos vivido ya está en Hechos de los Apóstoles. Cuando leamos bien y a fondo Hechos de los Apóstoles, nos vamos a encontrar con situaciones de la vida misma, con situaciones que te han pasado a ti y me han pasado a mí. ¿Cómo actuar? ¿Cómo actuar? Según lo que nos manda los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo debo actuar? Número 1, nos manda a ser misioneros los Hechos de los Apóstoles. Y me dirás de repente, por ahí alguno me dirá, pero es que yo no puedo dejar mi familia e irme ahí al África como está el hermanito leyendo la palabra. No. Acuérdate, ser misionero no quiere decir exactamente o necesariamente que tengas que viajar, que tengas que ir por todo el mundo. A veces más difícil, ¿sabe por dónde es ir de misionero? Por tu familia. ¿Sabes dónde es más difícil a veces ser misionero? Ahí en tu casa, donde te conocen al derecho y al revés. Ahí se ve el trabajo. Ahí se ve el esfuerzo. Hermano, ¿y cómo me ayudo? ¿Cómo lo hago? Léete Hechos de los Apóstoles. Al costado vemos ahí una imagen
que están escribiendo, están formándose. La formación para todo misionero es fundamental. La formación para todo misionero es fundamental. Si no hay formación, ¿cómo avanzamos? Eso lo dije también hace un momento. Abajo vemos una familia completa en misa. Vemos una familia completa en oración. Eso debe ser. Pero mi hijo a veces no quiere. Vamos, motivamos de a poquito a nuestra familia. Algunos jóvenes por acá miran, pero mi papá no quiere. Motivamos a papá también, papá, por ahí una oración. Nosotros tenemos que ahí ser los Pablo, tenemos que ser los Pedro, los Bernabé, tenemos que ser los Esteban. Y de repente en algún momento pues nos caerá un piedrazo de repente. Pero ahí tenemos que seguir. Acuérdense el itinerario de Jesús, lo que dije hace un momento. Número 4, al último, donde vemos un sobre entregado y ahí una mano que dice no. ¿Dónde más se ve reflejado el ser verdaderos apóstoles? En nuestro trabajo. A veces nos quejamos de las autoridades, que tampoco lo hacen pues nada mal para quejarse, pues por supuesto, ¿no? Lo hacen bastante bien para quejarse las autoridades, por supuesto, pero ellos no lo son todo. Ellos no lo son todos. Nosotros también tenemos responsabilidad. Este país no depende solamente de los que están arriba, depende de nosotros también. No es que porque seamos misioneros ya no voy a estar escuchando noticias, ya no voy a estar enterándome de las cosas que pasan. No, nosotros también tenemos esa misión. ¿En qué? En nuestro trabajo, en el lugar donde estamos también, ahí tenemos que ser misioneros y enterarnos de las cosas que suceden. Si no, ¿cómo vamos a conversar? Si no, ¿cómo vamos a evangelizar si ni enterados de la actualidad estamos? Es importante. Y no solamente por Facebook. Algunos no, es que yo me entero, yo veo el Face y ahí al toque me entero. No. Hay que ver fuentes, ¿no es cierto? Y enterarse bien lo que sucede. Y seamos honestos. Reconozcamos nuestras debilidades también. Y yo sé que, por ejemplo, en el trabajo soy débil cuando hablan en doble sentido, por ejemplo. ¿No? Yo sé, me pica por hablar en doble sentido. Reconozco mi debilidad y me alejo. ¿Estamos? Eso es importante. Muy bien. Entonces, la pregunta de lo que hemos compartido para hoy dice, Señor, ¿a qué me llamas? Te dice la pregunta de los Hechos de los Apóstoles. ¿A qué te está llamando el día de hoy? ¿Dónde encontramos la respuesta? En la palabra de Dios. Hemos visto simplificadamente el Antiguo Testamento, una realidad que sí pasó, una historia de trance que hay entre el Señor y su pueblo. Luego hemos visto nuevamente un pueblo, es decir, nuevamente es el pueblo que se comunicó con Dios. Ahora vemos otra cara del pueblo que se comunicó con Dios, pero este pueblo que conoció a Jesús, al Verbo de Dios encarnado. ¿Cómo actuó? Si comenzamos los hechos, algo temerosos. ¿Se dan cuenta? Se va Jesús, entró un poco el temor, el miedo, metidos en una casa. ¿Quién tuvo que venir? El Espíritu Santo, como lo prometió el Señor. Entonces, si nosotros hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no podemos seguir metidos en la casa. Si hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, tenemos que hacer como los apóstoles y salir a evangelizar. Esa es nuestra misión. ¿Cómo nos podemos guiar en base a la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Algunos por ahí me preguntaban, esto ya es un poco la parte técnica, algunos me preguntaban, hermano, yo estoy regresando un poco a la Iglesia Católica, ¿cómo hago? ¿Qué leo primero? La Iglesia tiene todo un orden para leer la palabra de Dios. Es decir, tenemos un año litúrgico, ciclos, ¿no es cierto? Y tenemos ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C en nuestra Iglesia. Es decir, cada 3 años se repite. Por ahí, si no sabíamos, vamos a detenernos un poquito. La palabra de Dios está desmenuzada en cada día. La Iglesia lo ha ordenado de tal manera que toda la palabra de Dios en 3 años está dividida en 3 años. Y cada año se le llama ciclo A, primer año, ciclo B, segundo año, ciclo C, tercer año. ¿Estamos? Y cada ciclo pues tiene su palabra, es decir, cada día tiene una palabra de Dios. El día de hoy tiene un evangelio, tiene un salmo, tiene un Antiguo Testamento. Si leemos cada día, vamos a encontrar un orden en lo que la Iglesia nos quiere decir, y ahí hay unidad nuevamente. ¿Te das cuenta? En cualquier parte del mundo hoy se está leyendo la misma palabra de Dios, porque hay una unidad. Todos. ¿Ok? Entonces,
Hermanito, ¿cómo debo comenzar a leer? Lee el Evangelio de ese día, lee la palabra de Dios de ese día. Y ahí vamos comenzando. Adicional, si quieres adicionarle algo, te recomiendo Hechos de los Apóstoles. Si quieres adicionarle algo a tu lectura, Hechos de los Apóstoles. ¿No? Por supuesto los Evangelios también. Por ahí Lucas, que es un poquito más de 24, ¿no? Interesante. Luego, hay que orientarnos a cómo leer la palabra de Dios. ¿Ok? Recuerden siempre, antes de leer la palabra de Dios, debemos meditar en nuestro corazón, debemos pedirle al Señor que nos ilumine. No solamente, cojo mi Biblia y hasta que nos toca hoy día, nos toca esto y ya, listo, cerramos. No, ese no es el proceso. El proceso es hacer oración antes de leer la palabra de Dios, luego leerla 1 o 2 veces, meditarla. Si ya viene con una meditación de algún sacerdote, recomendado. Si ya viene con meditación de sacerdote, lo que nos dice nuestra iglesia, lo que nos dicen nuestros pastores, recomendado. Porque tampoco es que yo leo y digo, para mí esto me quiere decir, puede ser. Es decir, si está claro y ya tenemos un poco de entrenamiento con esto, me dice a mí, ya está claro. Pero si no, lo mejor es escuchar la explicación que nos dice uno de nuestros pastores, porque él nos va a guiar a lo que nos dice exactamente la palabra de Dios. ¿Sí? Para no transformar. Acuérdense, no podemos solamente coger un pasaje bíblico, me gustó, y lo ponemos en el Face, porque esto suena bien para mí y le va mal a mi hermano que me escribió feo. Así que para él le pongo, ¿no? No lo voy a etiquetar, pero ya sabe que es para él. No, así no funciona. Así no funciona la palabra de Dios. No podemos solamente extraer algo y quedarnos solamente con eso. La palabra de Dios tiene un contexto, tiene un lugar, tiene una historia, tiene una trascendencia. ¿Listo? No podemos ser muy mezquinos solamente en escoger algo. Vamos a centrarnos en toda la palabra de Dios, que es así. Terminamos de leerla. Por lo general, recomendación la leemos en la mañana, la escuchamos en la mañana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debemos hacerla vida, es decir, debemos ponerla en práctica. Y si la leo en la noche, ¿cuándo lo pongo en práctica? El día siguiente, pero ya es otra palabra. Entonces, lo mejor lo leemos en la mañana y lo ponemos en práctica todo el día, ¿no? Habla acerca del perdón, la misericordia. Ok, durante todo el día, esa palabra de Dios la tengo que hacer vida, la tengo que poner en práctica, ¿no? La palabra de Dios habla acerca de la sabiduría que tenía Salomón. Ok, ese día voy a poner en práctica, le voy a pedirle al Señor sabiduría. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, pues me la dará. Y todo ese día la medito. Y al día siguiente así, imagínense esa disciplina. Imagínense esa capacidad. Otro, la palabra de Dios no es solamente para ustedes, es para todo su hogar, para toda su familia. ¿Ok? Pregunta, hermanito, yo tengo mi Biblia en mi celular. ¿Está bien o está mal? No se trata de si está bien o está mal. ¿Ok? Nada mejor que coger nuestra palabra de Dios en nuestra mano. Nada mejor que coger nuestra palabra de Dios en nuestra hoja. Bendecida. Ahora, claro, a veces hay circunstancias que no nos permiten, pues, transportar o llevar. Para esos casos, nos puede ayudar muchísimo nuestro celular. Para esos casos. ¿Ok? Pero no hay nada como tener nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios. Recomendación. Si tenemos una sola palabra de Dios, o sea, una sola Biblia, genial, la tenemos ahí. Si tenemos dos Biblias, una en nuestro altar y la otra de mano, la otra para nuestro día a día, la otra para nuestra relectura. ¿Ya? Por ahí algunos me decían que tenían hasta 3 Biblias. Yo les decía, ¿te estás vendiendo? No, una la tiene para su altar, otra para su lectura escrupulosa y la otra para marcarla. Hay algunos que marcan su pasaje bíblico. Yo prefiero a veces apuntarlo, o sea, extraigo y lo apunto, ¿no? O ahí sí uso mi app y desde ahí yo lo puedo etiquetar y buscarlo más fácilmente, por ejemplo. Entonces, vamos utilizando un poquito los medios para eso, ¿ok? Pero no nos acostumbramos a eso. No nos acostumbremos solamente a, no, acá está. No. Recordemos que todo tiene su espacio, todo tiene su lugar, todo tiene su forma. Y la forma de la palabra de Dios es a través de nuestra Biblia física, ¿ok? Ok, vamos con preguntas, porque hemos llegado a las 9 en punto. Tenemos unos minutos para algunas preguntas, alguna duda. Si alguien tiene, voy a dejar de compartir. Voy a compartir esta presentación. Se la voy a enviar, ¿no?, a través de los encargados para que se les hagan llegar a su correo, porque ustedes han llenado una ficha y me imagino que por ahí hay alguno. Y si no, nada, igual el jueves preguntamos y llenamos
los correos y vamos enviando estos dos materiales. Tenemos Antiguo Testamento y tenemos Hechos de los Apóstoles. El día jueves, ahí van anotando sus preguntas, sus dudas o comentarios también si tienen, ¿no? Y el día jueves vamos con Evangelios, las cartas de Pablo y Apocalipsis, que está súper interesante. Algunos dicen Apocalipsis y no entro porque me da miedo. Al contrario, Apocalipsis está lleno de esperanza, así que va a estar súper interesante esa de ahí también. ¿Ok? Mientras por ahí de repente van escribiendo algún comentario, alguna pregunta, vale mencionar algunos detalles sobre la Biblia también. Hay varios personajes que a veces no se mencionan mucho en la palabra de Dios, por ejemplo, no sé, tal vez no sé, de repente Esther, por ejemplo, Judith, hay algunos personajes súper interesantes. Vamos a ver si luego de repente, después, hablamos de esos personajes que no se habla mucho, ¿no? Decía Judith, por ejemplo, a lo mejor Macabeos, que también es súper interesante. Hay una comparación con los protestantes, por ejemplo, en Macabeos, en la segunda de Macabeos, hacer un espacio para cantar de los cantares, por ejemplo, para poder ver eso. Eso, digamos, por lo general no se toma mucho en prédicas, pero sería interesante de repente abrir una para esta. Ok, si gusta alguien puede levantar el micro, si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, encantado de poder escucharles y ayudarles. Vamos a ver. Como siempre digo, ¿no? O se entendió bien o no se entendió nada, ¿no? Pero espero que el Espíritu Santo nos haya ayudado a poder entender. Vamos a ver. Uy, han aumentado, somos casi 45, muy bien, 44, 45, muy bien. ¿No? ¿Ha estado claro? ¿Sí? ¿Tan claro? Entonces podemos hacer preguntas entonces, ¿verdad? No, muy bien. Ok, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, sí, dice, ni ha estado claro. Ok, recordemos que Hermano, habíamos visto, sí, ahí está, sí. hermano, buenas noches. Mi nombre es Pilar. Quisiera hacerle una pregunta sobre, usted mencionó sobre la buena nueva, ¿no? O sea, que todo el evangelio, tanto el antiguo como el nuevo, nos enseña la buena nueva, o sea, la palabra de Dios, algo así, ¿no? Pero yo entiendo que la buena nueva, o sea, en el Antiguo Testamento creo que eran más reglamentados, así, ¿no? Y en el Nuevo Testamento es donde es la presencia de Jesús, ¿no? Donde nos enseña más que la nueva, ¿no? O sea, es como algo más, eh, como una síntesis, algo que nos enseña, o sea, lo resume todo, ¿no? Como la palabra dice, amar al prójimo como a nosotros mismos, algo así, ¿no? O sea, se podría decir que la nueva es, a partir, o sea, podría incrementar, ¿no? La nueva, y no sé, pero en dos partes, o sea, no lo sintetiza solamente en uno, sino que el otro es como algo, mm, ay, no sé cómo explicarlo, pero yo sé que tal vez usted nos podría guiar un poquito más en eso, ¿no? Eso sería todo, hermanito, a ver si, no sé si me logra comprender o algo. Sí, ok, gracias Pilar, porque también hay algunas dudas que voy a mencionar. Recordemos que la palabra propiamente como buena nueva, recién es añadida propiamente en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, más bien la mirada era hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? Y en la tierra prometida, luego ya hay una promesa, ¿no es cierto? El envío del Verbo encarnado, es decir, del Hijo de Dios, de Jesús. Y ahí recién, cuando viene Jesús, se habla propiamente de las palabras buena nueva, ¿no? La buena nueva, más básicamente, que es el reino de los cielos, es decir, que existe vida tras la muerte, ¿verdad? Que existe el reino de los cielos y que está para todos, y que está para todos. Por eso él dice, les traigo la buena nueva. Y lo que quiere transportar luego en los Hechos de los Apóstoles es eso, la buena nueva que trajo Jesús, ¿ok? El Hijo de Dios. Entonces, básicamente cuando hablamos buena nueva, recién lo decimos básicamente en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento era
hacia la tierra prometida, hacia hacer, digamos, el acercamiento en la presencia de Dios, hacer lo que nos decía Moisés. Entonces, un poquito va guiado, ¿no? A cumplir lo que decía Moisés, ¿no? Gracias por la pregunta. Luego vamos con algunas por aquí. Dice... ¿quién escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento? Ajá, más que exactamente escribió, se le designa a Moisés. Como les dije, pues además la historia también nos cuenta que es Moisés un poquito el que finalmente culmina, ¿no es cierto?, el Pentateuco. Entonces se le designa o se le entrega a Moisés esta autoría, ¿no? Testifican que Moisés fue el escritor, digamos, de Reyes, por ejemplo, de jueces, ¿no es cierto? Entonces, digamos que a Moisés podríamos decir que Moisés fue el autor, ¿ok? Para el Pentateuco. Muchas gracias. El profeta Elías, ¿en qué reino de Israel predicaba? Ajá, cuando hablamos, primero vamos a ubicarnos un poquito acerca del profeta Elías. No sé si por ahí recuerdan más o menos un poquito la historia de Elías. De repente, por acá tengo una hojita que puedo de repente compartirles. Creo que... No, creo que no está. No está. Después, si no sé, igual, si no lo adjunto y se los paso. Elías estaba bajo bueno, era un profeta judío, ¿no? Venía de los judíos, bajo el reinado de Ahab, ¿no? Entonces, digamos que propiamente estaba designado para después, es decir, para el reino del sur, digamos, ¿ok? Es decir, fue un poco después el profeta Elías. Ahora, vale decir que en el caso de Elías tenía, por ejemplo, bastante influencia de la reina Jezabel. No sé si recuerdan un poquito, en Israel se había entregado un culto que no era probablemente el de, digamos, el de Dios, y había esta inclinación, ¿no es cierto? Entonces tenía un poco digamos, esta influencia, pero finalmente Elías, fiel a Dios, ¿no es cierto?, comienza a predicar y a profetizar para este reino en contra de lo que decía ella, ¿no? Pese a que era su reina. Muy bien. Acá dice, ok. Sí, hemos tratado un poquito de ver el tema de ubicaciones un poco, algo por ahí respecto a las fechas, para asociarlo, sobre todo para ubicarnos. Cuando leemos la palabra de Dios es importante ubicarnos un poquito en el contexto, en la situación. No es lo mismo leer, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Entonces es importante poder hacer un pequeño, antes de leerlo, hacer un poco de memoria de qué se trata, de quién es el libro, más o menos de qué tiempo estamos hablando, para poder encontrarle un poco más de sentido a lo que estamos leyendo. ¿Ok? Por ejemplo, así nomás para poner un ejemplo para ir cerrando, cuando, no sé si recuerdan ustedes hace poco, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Se acuerdan que le dice 70 veces 7? Ok. Premio para aquel que me diga dónde, esto fue en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está Pedro, está Jesús, está en los Evangelios, y Pedro le dice, ¿cuánto debemos perdonar? 70 veces, y Jesús le dice 70 veces 7. ¿Dónde se menciona eso en el Nuevo Testamento? Premio para el que me dice. ¿Dónde se menciona eso mismo? 70 veces 7 en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Claro, ok. Yanina dice en Mateo. En Mateo se dice lo del Nuevo Testamento. Pero eso no es otra cosa más que una mención del Antiguo Testamento. De repente por ahí no lo sabíamos. Eso se dice en el Antiguo Testamento. 70 veces 7 no es una frase, una palabra que sale así nada más, sino eso viene del Antiguo Testamento. Ajá, ahí está. Muy bien, eso viene del Génesis, el Éxodo casi, Yanina. En el Génesis 1.26 o 2.26 me parece que es, habla acerca de Caín tiene descendencia, ¿ok? Y una de esas descendencias de Caín explica a sus mujeres y les dice, si Caín por lo que hizo tendrá una repercusión de 7 veces, pues si me lo hacen a mí yo tendré 70 veces 7. Así que, conociendo eso, Pedro, por eso es que Pedro le pregunta después a Jesús,
¿Cómo debemos perdonar? 7 veces, es decir, hace una relación automática con el Pentateuco, es decir, con el Génesis automáticamente. Entonces, ya sabiendo eso, nos vamos dando cuenta que hay una relación bastante interesante. Y muchas cosas que se dicen en el Antiguo Testamento trae Jesús, conocedor infinito de lo que se decía antes, hacia el Nuevo Testamento. Súper interesante algunas comparaciones que podemos hacer entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Muchas de las cosas que se dicen en una se ven reflejadas en la otra. Muy bien, ahora sí, Giancarlo, me parece que estamos más o menos, no sé si por ahí alguna duda, alguna consulta, algo más que añadir, si no, el día jueves nos encontramos con otra parte importante de los evangelios, las cartas y Apocalipsis. Súper interesante también esa parte final. No sé si por ahí hay Hola, alguna... buenas Sí. noches, hermanito Edwin. Mi nombre es Cider. Yo quería más que nada, bueno, hacer como un comentario, ¿no? Y me gustaría también que se considerara algo. Yo sé que la Biblia tiene cosas muy ricas en las lecturas, ¿no? Desde la creación, desde ir a la tierra prometida y los acontecimientos que pasaron, ¿no? Incluyendo también lo que fue el hambre, las plagas, cosas como esas, ¿no? Entonces, y también de la venida del futuro Mesías, ¿no? No que me gustaría que también se profundizara un poquito, vamos a decirlo así, de la parte negativa, porque siempre se habla de la parte positiva, ¿no? Todo lo que hicieron, todo lo que pasaron, pero la parte negativa no mucho se toca, ¿no? En cuanto a los padecimientos que sufrieron, ya sea por sacrificios, ya sea por las mismas plagas que decía, ¿no? Entonces, tanto para justos como para pecadores, ¿no? Para poder hacer esa explicación muy detenida para algún tema que uno quiera tocar para los catecúmenos, ¿no? Gracias. Ok, gracias. Sí, bueno, como le dije hace un momento, en realidad habría que detenernos incluso de repente un taller por cada libro para poder extendernos un poquito. Y sí, ciertamente cuando uno va a tocar todo un libro, se puede explayar en todo lo que contiene ese libro. Y de todas maneras sería interesante que de repente si hay algún tema en particular, ¿no? Poder enfocarlo y poder sacar todo lo que podamos ver, ¿no? Ahora, básicamente, por supuesto, vamos a tomar grandes rasgos que nos va a ayudar un poco, sobre todo a nuestra meditación. Pero sí es importante lo que menciona, ¿no? La hermanita de respecto a, de repente, si hay, por si acaso también, ¿cierto? Si hay algún tema que deseen exactamente, que se quiera abordar, algo específico que se quiera tomar, también pueden escribirnos para nosotros poder, podernos dentro de la agenda, ¿no es cierto? Y coordinar un poquito y dar los talleres. Encantadísimos de poder conversar con ustedes de todo lo que sea necesario para la evangelización, para la misión. Muy bien. Nada, un placer para mí. Le agradezco a Dios poder haber estado con ustedes. Muchas gracias, Giancarlo, también, por organizar todo este evento tan lindo dentro de las obras misionales pontificias. Gracias, Edwin, por estar con nosotros, de compartir con nosotros. Mientras se va conectando. Ahí está. Y bueno, compartir con nosotros ese espacio. Disculpen, mi señal es malísima. Estoy en Piura, estoy en Huarmaca, acá en un cerrito. Y bueno, espero que agradecerles a cada uno de ustedes. Esto continúa, esto ya recién está empezando. La semana pasada, como le dije, ya habíamos hecho un curso de animación misionera. Tenemos este taller. Posteriormente, pues ya se viene el mes misionero. También estamos preparando todo un montón de cosas para compartir junto con ustedes. Y bueno, y pasen la voz. El día jueves estamos empezando igual a las 8 de la noche, ¿ya? Y pasen la voz a la gente a sus amistades, catequistas, profesores que quisieran participar de este curso. Y nosotros, pues con gusto, ¿no? Mandarles el enlace para que puedan estar dentro de lo que es el Zoom para interactuar. Y si es que a no llegan, pues también nos pueden acompañar a través del Facebook. También agradecerles a todos en especial, y en especial a Edwin porque se da ese tiempo de estar con nosotros en cada vez que lo llamamos, ¿no? Así que, hermanos, los esperamos el día jueves a las 8 de la noche por esta misma plataforma. Se les va a enviar el material a sus correos y también el enlace para la siguiente reunión. El día de mañana tenemos también en esta plataforma, aprovecho, tenemos la adoración al Santísimo Sacramento desde la Capilla de las Obras Misionales Pontificias con la celebración del Padre Víctor Libori.
el director nacional de las obras. Así que muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a nuestra familia misionera. Gracias, Edwin. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Saludito. Gracias. Chao. Nos vemos. Gracias. Hasta el jueves. Hasta el Gracias. jueves. Hasta